Es tu palabra que tú amas al dador alegre, Señor, y queremos darte con alegría. ¿Está contento, mi hermano? Sí, a ver, regálele una sonrisa a su hermano, ahí donde estás. Gracias, Señor, por mi hermano que está aquí. Gracias, Señor, porque tú lo guardaste, lo dejaste llegar. Sin más, mis hermanos, le damos lugar al pastor Nahuel, nos va a compartir la palabra. Dios es bueno, amén. ¿Está listo, mi hermano? ¿Sí? ¿Ha preparado su corazón? Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Sin más, vamos a seguir con esta serie. Vamos ya entrando al capítulo 2 de la carta a los Filipenses. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos y ya pasamos a la palabra en esta noche? Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú estás en medio de nosotros, Señor, y yo te pido que en este mismo instante, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, que puedas ministrar tu palabra a tu pueblo y que podamos comprender, Señor, la anchura, la longanimidad, Señor, cuánto nos amas, Señor, cuánto nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor, cuánto nos quieres corregir, que podamos aprender, que haya un corazón receptible a tu voz, Señor, y tu palabra, Señor, tú nos enseñas en tu palabra que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y te siguen, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra esta, Señor, enseñada para que tu pueblo, Señor, sea alimentado, Padre, y fortalecido, confirmado con la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema para empezar el capítulo 2, vamos a ver un mismo sentir en Cristo. Sí, venimos viendo esta carta, para los que no saben, versículo a versículo, ¿sí? Y ya nos vamos introduciendo en el capítulo 2, verso a verso, pero que estas enseñanzas no sean solamente para inflar o tener conocimiento, sino para aplicar a nuestra vida. Cada enseñanza que hay en la palabra no es solamente para tenerla en un conocimiento, sino para poder aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Y dijimos y empezamos esta serie que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Sí, en estos tiempos nosotros podemos aprender esta carta, lecciones que son prácticas y sencillas para nuestra vida. Y cómo desde un lugar Pablo así de oscuridad, de cárcel, aprovechó esta oportunidad para predicar el Evangelio. El Evangelio fue expandido a través de la vida del apóstol Pablo, encarcelado en Roma y predicándole, ¿se recuerdan? A la guardia pretoriana. ¿Recuerdan lo que hemos visto el miércoles pasado? Pero él vio eso como una oportunidad. Él tenía una perspectiva diferente ante las adversidades. Y vio que esto es una oportunidad. Dice, esto es para que el Evangelio avance. Yo estoy preso acá, pero esto es provechoso, dice, porque el Evangelio es para que siga avanzando, aún en la cárcel. Estando en cadena, él llega a decir, la palabra del Señor no está presa, ¿sí? Pero estas cartas, el apóstol Pablo se la está dirigiendo a la iglesia en Filipos, dijimos. Pablo amaba de una manera entrañable a los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque es ahí donde él estableció una iglesia. ¿Recuerdan? Lidia, el carcelero, los diáconos, que se estableció esa iglesia ahí en Filipos. Yo le dije que lea el libro de los Hechos para poder conocer mucho mejor el contexto. Pero también empieza a hacer correcciones no doctrinales, porque las correcciones doctrinales las vemos en las cartas pastorales y también en la carta a los Gálatas, ¿sí? Vamos a ver, pero hay una corrección en esta carta que es la única que creo que vemos. Hay un problema que se tiene que resolver y que debía ser resuelto entre dos mujeres que estaban en disensión, ¿no? Que no estaban de acuerdo. En Bodia y Sintique no se llevaban bien. Más explícito, cuando lleguemos al capítulo 4 lo vamos a explicar mejor. Pero ¿qué pasaba ahí? Había diferencias, rivalidad, ¿sí? No se llevaban nada bien.
Y Pablo estaba diciendo que eso que se resuelva, ¿sí? Incluso pasa acá entre nosotros. A veces hay diferencias entre nosotros, malos entendidos. Y el apóstol Pablo, ahora cuando lleguemos a los versículos, vamos a ver cómo él dice que quiere lo que es la unidad, ¿no? Todos tenemos defectos, no siempre nos llevamos bien unos con otros, a veces hay roces. Incluso, eso lo vemos en los apóstoles. ¿Recuerdan? Que uno quería estar a la izquierda, el otro a la derecha. Incluso también hay una disensión también entre Pablo y Bernabé, que se tuvieron que separar, ¿no? No estaban de acuerdo. Después también lo vemos entre Pedro y Pablo, ¿no? Que cuando venían a Jerusalén, él falseaba, dice como que era hipócrita y que Pablo lo tuvo que confrontar, ¿o no? Entonces vemos que hay diferencias, surgen cuestiones, incluso entre nosotros. Entonces, como vemos en la Biblia, también pasa acá. ¿Por qué? Cuando hay un crecimiento en una iglesia, empiezan a haber más personas. Al ver más personas, más problemas. Y bueno, eso es lo que pasa cuando está... ¿Qué estaba pasando en Filipos? La iglesia estaba creciendo. Entonces, él escribe esta carta a los filipenses, ¿sí? Pero, mis hermanos, nosotros muchas veces, ¿cómo llegamos al Señor? Llegamos rotos, heridos, y Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Por eso empieza la carta, ¿no? Es el que empezó la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios no nos va a dejar así como estamos, Él va a trabajar en nosotros y va a seguir trabajando, ¿no? Decirle a tu hermano, Dios va a seguir trabajando en vos, así que hasta el día de Jesucristo, ¿viste? Va a seguir trabajando en mí también, porque dijo, el que empezó esto lo va a terminar, ¿recuerdan? Y venimos así con muchas falencias, defectos. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos en un proceso de santificación hasta que el Señor venga. Y vamos a ir siendo cambiados. ¿Cuántos reconocen que hay cosas por cambiar? Bueno, los que no reconocen, vamos de vuelta, ¿eh? ¿Cuántos reconocen que hay cosas por cambiar? Amén. Gloria a Dios. Claro. ¿Por qué? Hay aspereza y Dios empieza a trabajar con nuestro carácter, nuestra conducta, hasta el día de Cristo, dice. Bueno, hubo un crecimiento en la iglesia de Filipos, personas que venían al Señor, y bueno, la Biblia nos enseña también algo muy importante a cada uno de nosotros. La Biblia enseña que cuando dependa de mí, mientras dependa de mí, yo tengo que estar en paz con todos. Depende de mí. Ahora, si la persona no quiere, es su problema, ¿o no? Hay veces que nosotros queremos remediar las cosas, llegar a una conciliación. Hay veces que no estamos de acuerdo con cosas y tenemos que hablar y confrontar. Muchas veces no estamos de acuerdo en algo, no me parece que sea así. Bueno, se llega a conciliar, se llega a charlar, se llega a hablar y a solucionar las cosas. Y a veces hay cuestiones tensas, situaciones, momentos bastante subidos de tono, ¿no? Que a veces no, la otra persona no quiere conciliar de su parte. Pero la Biblia nos enseña que mientras dependa de nosotros, estad en paz con todos. Después, si la otra persona no quiere estar en paz, quiere vivir amargada, quiere vivir resentida, quiere vivir en el orgullo, en la soberbia, en la obstinación, problema de ella. Pero ya ahora vamos a llegar a eso, ¿sí? Mientras dependa de nosotros, la Biblia dice, estad en paz con todos, ¿sí? ¿Sí? Este capítulo que vamos a entrar ahora como una introducción, Pablo expone un motivo poderoso para que haya armonía, ¿sí? Él dice que su gozo se va a completar, o sea, la frutilla del postre va a ser, si ustedes, lo que va a completar mi gozo es que ustedes estén unidos, unánimes, que no estén peleando. Eso a mí, eso va a ser lo que me va a completar. ¿Viste? Cuando falta esa frutillita del postre, ¿viste? Eso es lo que completa todo, ¿no? Entonces eso va a completar mi gozo. Miren, vamos al versículo 1 del capítulo 2.
Filipenses 2:1, tiene su Biblia. Vamos a ir al versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, verso 2, que dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí nomás, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sintiendo la misma cosa. Entonces, verso 3 me faltó. Nada hagáis, por contienda o por vanagloria. Antes bien, remarque esa palabra. Con humildad, dice. Con humildad, dice. Estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Entonces entramos en esta carta y siempre que usted vea, por lo tanto, en una carta está haciendo una conexión, es un nexo, donde te conecta a lo que va a seguir después. ¿Sí? Siempre que una carta haya un por lo tanto, va a venir una palabra, una frase que va a conectar, va a ser un conector, ¿sí? Con lo que el autor está hablando. Va a ser un conector. Por eso estamos viendo esto verso a verso de una manera exegética, expositiva, para poder comprender y sacarle mucho más jugo a esto. Porque a veces, si se saca de contexto, a veces no se comprende bien lo que está diciendo ahí. Pero si vamos a profundizar la Escritura, vemos eso, ¿no? El capítulo 1 anterior estaba mencionando en esta carta, ustedes recuerden que la Biblia no estaba por capítulos y versículos. O sea, no. Era una carta, eso fue posteriormente que se puso los capítulos y los versículos y fue un inglés, no me acuerdo el nombre. Pero eso fue posterior. Y escribe Pablo, ¿no? Que él está sufriendo por la causa de Cristo, él está sufriendo por el Evangelio. Yo estoy preso, dice. Y para mí, dice Pablo, el contexto está escribiendo en la carta, padecer por Cristo es un privilegio, dice. Yo estoy padeciendo por Cristo, pero para mí padecer por Cristo es un privilegio. Él tenía varios embates, ¿no? Estando ahí, desde ahí estaban hablando mal de él. Recuerdan que enseñamos en la anterior predicación que tenían envidia del apóstol Pablo, ¿no? Estaban persiguiéndolo por el Evangelio. Pero él lo que está dejando en claro en estos versículos es, lo que va a completar mi gozo es que no contribuyas a la murmuración. Lo que va a completar mi gozo es que no contribuyas al pleito, al chisme, a la angustia, a la ira. No contribuyas a eso. Porque si vos contribuís a eso, lo que va a completar mi gozo si vos no lo hacés. Por eso dice, por lo tanto, en vez de estar peleando, chismeando, murmurando, llévense bien. Eso es lo que le está diciendo. Llévense bien. ¿Por qué? Si nos están atacando desde el mundo, Satanás nos está atacando y nos vamos a llevar mal entre nosotros. Llévense bien entre ustedes. O sea, por eso habla de unánimes, ¿no? Hay un mandato ahí. Y encima dice, si hay algún consuelo en Cristo. Y cuando leo esta palabra, algún consuelo en Cristo, hermano, díganme si Cristo no los consoló a ustedes. Si hay algún consuelo en Cristo, dice. En otra versión, Biblia, lenguaje sencillo, para que pueda quedar bien pregnado estos textos en el corazón, dice así. Si Cristo le ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz, dice esta versión. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada, dice, por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Eso dice la Biblia, el lenguaje sencillo, así nos queda bien clarito, ¿no? Ahora la pregunta es, si Cristo me consoló, me animó, me levantó,
¿cómo yo no voy a consolar a otros? ¿Cómo no voy a dar una palabra de ánimo a otro? Si Él me consoló a mí. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda consolación, ¿no? Y que así como nos consuela en nuestras tribulaciones, nosotros también podemos consolar a otros. Si Dios me consoló a mí, hermano, si te consoló a vos, ¿qué esperas para ir a consolar a otro que está pasando un momento, en estos momentos festivos, donde está solo, de poder compartir el Evangelio? Si Dios te consoló o no. Bueno, dice, fueron consolados por Cristo, pertenecemos a Cristo. ¿Y qué deberíamos hacer? Ahora porque pertenecemos a Cristo, dice Pablo, debemos animar, consolar, pero solamente el amor de Dios es el que nos impulsa a hacer eso. A amar, a tener compasión de las personas. Solamente, ¿saben cuándo sucede eso? Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y como el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, yo puedo expresar ese amor y compartirlo. Si no, no. El amor de Dios se expresa, hermano. Se comparte. El amor de Dios, ya vemos en la prédica anterior, vimos, ¿no?, que el amor de Dios se expresa, se comparte. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo, delante de los hombres. Y necesitamos, mis hermanos, aún así, hay hermanos que por ahí necesitan una palabra de ánimo, de consuelo, estar atento a eso, ¿no? Y poder ir bajo la dirección del Espíritu Santo y te comparto esta palabra que Dios me compartió. Y no sabes, hermano, lo que puede llegar a ocasionar en ese momento es esa palabra justa que uno necesita, esa palabra rema, ¿no? Que cuando viene uno y te habla esa palabra, gracias, Señor, la necesitaba esta palabra. Necesitaban quizás que me recuerden esta palabra, necesitaban quizás que me hablen, ¿no?, que me confronten, ¿no?, que me exhorten, o que me hagan abrir los ojos a través de la luz de tu palabra, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, que el amor de Cristo, ¿no?, ha sido derramado en nosotros, y al experimentar ese amor debemos ser capaces de expresar el amor de Dios. El amor de Dios en los cristianos debe fluir, ¿no? Debe fluir ese amor hacia las personas que nos rodean, como le decía el ejemplo de las personas que... ¿Por qué? La misma Biblia enseña, dice la palabra de Dios, con amor eterno yo te he amado y te he prolongado misericordia. Miren ese amor, es eterno, no tiene fin, no termina, fluye, es eterno. Te he amado y te he prolongado misericordia. ¿Y qué debemos nosotros dar? Es ese amor. ¿Saben? Yo decía, ayer hablaba un poco con los chicos de la alabanza, hay personas que mueren solas en los hospitales, hay personas que mueren solas en los geriátricos, abandonados por sus propios hijos, y ahí están. Y díganme si eso no es una oportunidad para ir y consolar, animar y compartir el Evangelio. ¿Sí? Es una oportunidad de poder, David, vos trabajás, ¿no?, con personas, ¿no?, que son grandes, ¿no? ¿Es una oportunidad o no es una oportunidad de compartirles el Evangelio ahí, ¿no? Podemos nosotros alcanzarlos, podemos nosotros predicarles, consolarlos, animarlos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Entonces dice, pero si hay alguna comunión en el Espíritu, ahí está hablando de lo que gobierna la iglesia, el Espíritu Santo. Una común unión en el Espíritu. El que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, si hay una comunión en el Espíritu, entonces en mí, en vos, al reunirnos en este lugar, el que está direccionando esta reunión es el Espíritu Santo, ¿sí? Y gobierna porque está dentro de vos y está en mí y está entre nosotros. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:3, no lo busques, yo se lo voy a leer, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, o sea, en la relación, en el vínculo ¿de qué? De la paz. Dice, un cuerpo, miren, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza, dice, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces el mismo Espíritu trabaja, hermanos.
trabaja en nosotros y ya vamos a llegar ahí porque Él es el que produce el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Trabaja en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. Entonces pertenecemos a una familia donde la comunión y la vinculación es por el Espíritu de Dios, los unos con los otros. Y él, Pablo, está diciendo, cumplan ese gozo sintiendo lo mismo. No se puede sentir lo mismo, no se puede ser lo mismo sentir si no estamos en esa armonía, ¿no? Entonces, amen, dice Pablo, bajo la unidad del Espíritu, trátense bien. Yo estoy, dice, gozoso, pero ustedes me pueden llegar a alegrar más si cumplen esto, dice. Me pueden complacer más. Por eso el verso 3 dice algo. Nada, dice. Y esto también, nada, dice. Hagan por contienda o vanagloria. Antes bien, hay una antítesis, hay un contraste, dice, antes bien, con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces Pablo amplía esto y dice, para edificar la unidad debemos estar dispuestos a pagar un precio. El amor de Dios es un amor sacrificial, ¿no? Entonces hay que pagar un precio y el contraste, dice, es la humildad. Jesucristo dijo algo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay que pagar un precio, un amor sacrificial. Cuando aprendemos a ser humildes y a erradicar de nuestras vidas lo que es el egoísmo, la vanagloria, cuando aprendemos a ceder, a escuchar y a no rezongar y a no estar ahí sacando, ¿cómo se dice? Cuando se enojan y estando ahí siempre enojados. Cuando aprendemos a ceder y a no sobrepasar a los demás, a no creernos la última Coca-Cola del desierto. Cuando aprendemos eso, lo que es la humildad, Dios ahí, mis hermanos, se glorifica. ¿Sí? ¿Por qué? Ceder, escuchar, perdonar, porque como seres humanos somos falibles, hermanos. Cometemos errores, yo fallo, usted falla, nos equivocamos. Pero qué diferente es cuando uno dice me equivoqué. Yo me equivoqué, fallé. Pero es diferente cuando uno no quiere reconocer. ¿Por qué? Porque ahí está el egoísmo, el orgullo. No quiere reconocer, no quiere decir, no, sí, sabes que me equivoqué, fallé, perdóname. Hay un orgullo. Y ahora ya vamos a ir viendo. Qué diferente cuando hay malos entendidos, cuando hay errores, incluso desilusiones. Pero la importancia de soportar y perdonar, ¿no? Cuando hay malos entendidos, de soportar, perdonar, estrechar los vínculos, donde yo puedo tener una diferencia, pero comprender que somos hermanos y que la Biblia me está enseñando a que si yo depende de mi parte, yo tengo que estar en paz con todo. ¿Sí? Pero ¿saben lo que muchas veces se levanta? Lo que es la ambición, el egoísmo, sacar eso, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo y en qué consiste el egoísmo? Bueno, los que tienen hijos ya saben lo que es el egoísmo, ¿no? Porque ven cuando están ahí peleando, porque a mí y a mí no, y empiezan, ¿no? Entonces se ve en nuestros hijos, pero déjame decirte que se ve en nosotros mismos. Está el egoísmo en nuestra naturaleza. ¿Sí? Cualquier ser humano lo sabe y conoce qué es el egoísmo. Opera como un patrón ya predeterminado el egoísmo. El ser humano sabe que es así. ¿Qué pueden hacer por mí? Ay, ¿por qué a mí no me dijeron nada? ¿No? Ahí está el egoísmo. Nada hagan por egoísmo o por vanidad. Pero nuestra tendencia también siempre es a ser egoísta. Somos egocéntricos, incluso cuando oramos. Señor, dame, bendecime, dame. Así. La humildad es pensar en el otro. Es orar por el otro. Y no en yo, bendecime, dame,
esto y aquello. La humildad, la diferencia está en cuando somos humildes, nosotros oramos por otros. El que es egocéntrico siempre va a querer que oren por él y para él, ¿no? Así como quiere todo para él. Pero dice, nada hagan por vanidad. ¿Qué es la vanidad? La palabra vana es vana gloria, ¿no? Vana gloria. Significa gloria vacía. Es decir, ideas, pensamientos que son exagerados que te hacen caminar así, ¿no? Que te inflas. Allá el ego bien infladito, vas caminando y los mirás a los demás así, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? En las personas y a veces nos choca, ¿no? Porque las personas que son así, agrandaditos, vamos a decir así, está diciendo Pablo, sean humildes. ¿Sí? Vanagloria, exagerado. El ejemplo que puso el pastor Lin cuando vino, el pez, ¿cómo es? ¿Que se infla? Pez globo, se infla. Así se infla. Pero bueno, cuando se le empieza a creer, ¿viste? Cuando empieza a decir esa persona, ¿y por qué no estuve yo? Por eso no funciona. ¿No? Había una persona, ¿viste? ¿Cómo hice esto? Me decía cada rato, ¿viste? Quería el aplauso, ¿no? Que lo inflen. Eso no está bien, hermanos. Sí, se la cree, se hinchan. ¿Por qué? Porque el propio orgullo se infla. El propio orgullo. Y la Biblia enseña lo siguiente, hermanos, también. En Romanos 12:3 dice, en Biblia, lenguaje sencillo, si lo pueden poner, dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Dice, miren cómo habla Pablo, ¿no? Se presenta como ahora el superapóstol, el arcángel y no sé cuántos más. Dios, dice, en su bondad, dice, me nombró apóstol, dice. Y por eso le pido que no se crean, dice, mejores de lo que realmente son. Más bien, dice, véanse en ustedes mismos según la capacidad, según el don, está hablando de los dones, según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. O sea, entonces evaluemos, dice, vemos lo que está pasando, ¿no? Evaluémonos a nosotros mismos, pero no nos creamos más, no tengamos más alto concepto del que debamos tener. Y vuelvo con esa, no sea, hermano, agrandadito, ahí está. No seamos soberbios, no te envanezcas, no te la creas, que sos más importante que el otro, que sos indispensable, que si vos no haces las cosas, no las hace nadie. No te creas, porque ¿sabes qué? Eso es orgullo, y el orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo es la raíz de todo pecado. Entonces, en ese mismo versículo hay una transición y una antítesis y un contraste. Dice, antes bien, todos juntos vamos a leer, antes bien, vamos juntos, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando a cada uno de los demás. Entonces, está diciendo Pablo, evaluémonos y hagamos las cosas correctamente, porque Pablo dice, yo sé lo que soy por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted lo que es, no por los dones, no por la gracia de Dios, por el regalo que Dios le dio. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y mis hermanos, lo que va a articular que esos vínculos vayan de una manera fluida cuando a veces hay esas personas que son soberbias y orgullosas, ¿qué se le pone a los engranajes para que... grasa, ¿no? Para que lubrique. Bueno, para que lubrique eso, para que fluya ahí, ¿sabes lo que se necesita? Más humildad todavía. Más humildad. Para que fluya, ¿no? Para que tenga un espíritu humilde, para que eso encaje. Aún ahí cuando muchas veces nos miren así, nos maltraten, ¿no? Tengamos un espíritu humilde. Hay una diferencia. Un ejemplo. Yo me pongo a hablar con una persona y miren cómo cambia, ¿no? Y yo le digo, yo tengo la razón, vos estás equivocado en todo lo que estás diciendo. Pero cómo cambia cuando le decís, mirá, ambos estamos equivocados, en algunas cosas coincido y en otras no.
¿Se ve diferente o no? Al decirle, no, están todos equivocados y yo tengo razón, ¿no? No está bien eso. Pero cambia cuando vos decís, mirá, algunas cosas yo las puedo considerar y podemos llegar a conciliar. En algunas cosas estoy de acuerdo y en otras no tanto estoy de acuerdo, pero podemos hablar. ¿Cambia o no cambia? Bueno, entonces nuestro mayor ejemplo para imitar lo que es la humildad es Jesucristo. ¿Sí? El ser humilde, el pensamiento del mundo va en contra de eso, no quiere. Va en contra, incluso los griegos, el pensamiento y la filosofía de los griegos y la greco-romana era elevar el orgullo, el ego. La psicología hace eso también, la filosofía. Pero es un pensamiento anticristiano porque la Biblia dice sean humildes. Sean humildes. ¿Por qué Dios pide que seamos humildes? Porque Dios dice en la Biblia que resiste a los orgullosos, a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que si vos sos orgulloso, soberbio, estás peleado con Dios. Sos enemigo de Dios. Pero si vos sos humilde, sos amigo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si vos sos humilde, sos amigo de Dios. Pero si sos engreído, orgulloso, soberbio, te volvés, la Biblia dice, enemigo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Por eso el consejo de Pablo dice, estimar, dice, a los demás como superiores, a no pensar en mí solamente, sino también pensar en los demás. ¿Sí? Entonces ahí vemos de la manera de que cómo tenemos que hablarnos, cómo tenemos que conducirnos, cómo puedo ser útil a mi hermano, cómo puedo bendecir a alguien más. Eso te habla de humildad. ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo...? Un hermano la anterior semana me dice, mire, pastor, ¿sabe que veo una persona que no tiene familia y se acercan las fiestas? Me dice. Y mi intención es invitarla a cenar esta Navidad conmigo. Dice. Wow, dije, ¿no? ¿Cómo es el amor de Dios, no? ¿Cómo? Dice, está sola esta persona y mi intención es que pase esta mesa conmigo, dice, y con mi familia. El amor de Dios, hermano. La humildad. Cómo pensar en bendecir a alguien más y no pensar tanto en mí, sino pensar en el otro. ¿Sí? Porque ese es el mismo, ahora vamos a llegar, ese es el sentir de nuestro Señor, ¿no? Hay dos formas de caminar en la vida. De una manera engreída, donde vos te llevas el mundo por delante, pero tarde o temprano te vas a caer. Otra manera es caminar con una actitud de humildad. ¿Sí? Siempre reconocer cuando nos equivocamos, ser flexibles, ser sumisos. Porque en esta carta mismo nos enseña cómo se presenta el apóstol Pablo. A ver, en esta carta. Como siervo. ¿Sabes lo que es un siervo? En el griego es doulos. Esclavo de Jesucristo. Soy un esclavo de Jesucristo, dice. ¿Sí? Así se presenta Pablo. Entonces él nos está diciendo, no con la vanagloria, no con el egoísmo, no te envanezcas, sean humildes. Y nos deja un ejemplo magistral, supremo, único, porque entra el versículo posterior y nos lleva a un ejemplo que es magistral, único y supremo, y dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que él siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Es el ejemplo de los ejemplos. Haya pues, dice, él siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De forma de qué? De siervo, el siervo sufriente de Isaías 53, hecho semejante a los hombres. Acá entramos en un versículo teológico porque nos está hablando de la deidad de Cristo, de su naturaleza. Desde antes de la fundación del mundo, Él era Dios, porque Él dice, tomó forma de Dios. Esa palabra no está diciendo que Él se despojó de su naturaleza, de su deidad, de ser Dios. Esa palabra es morfe en el griego.
Y tiene que ver que su esencia, de su divinidad, Él seguía siendo Dios, aunque Él se despojó de sus privilegios, eso está diciendo, de su gloria. De cuando Él ora en Juan 17, dice, restáurame esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo, dice. Restáurame esa gloria cuando Él ora en Juan 17. Entonces esa palabra es morfe en griego, ¿sí? Es la esencia de su divinidad. Sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. O sea, su deidad. Nos está hablando que Él tomó forma, pero Él siguió con su naturaleza divina, siendo Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta carta. Un comentario dice, incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad, y que es inseparable de ella, dice. Es inseparable de ella, ya que no podrían tener existencia real sin ella. O sea, su esencia, nosotros tenemos una esencia. Desde que nacemos, desde que estamos ahí el embrión llega, ¿no? Se va formando en el vientre, después nace, tenemos una naturaleza humana, vamos teniendo diferentes esquemas y etapas hasta que nos morimos, pero seguimos siendo ¿qué? Seres humanos. Entonces, su naturaleza, Él siguió siendo Dios. Ahí cuando vengan los testigos de Jehová, este verso, ¡fua! ¡Pum! ¿No? Sigue siendo Dios. Es decir, que su esencia divina es Dios. Y Pablo así lo afirma. Y se utiliza esa palabra forma. Pero hay en dos connotaciones está esa palabra forma. Morfe, que habla de su esencia divina, su interior, todo, pero también habla esa forma en otra palabra griega que tiene que ver con la apariencia. ¿Viste? Cuando Pablo dice la apariencia de este mundo se pasa, bueno, esa palabra también, pero esa tiene que ver con una exterior ya, y no con la esencia que estamos hablando acá. Nuestra esencia, como les decía, es que yo le puse un ejemplo como nosotros como seres humanos, ¿sí? Y dice que le dio ¿qué? Ahí usted lo leyó. ¿Qué le dio? Léalo. ¿Qué le dio? ¿Un qué? ¿Un nombre? ¿Cuál es ese nombre? No es Jesús. Porque Jesús ya dice... Isaías profetiza, ¿no? Se llamará Emmanuel, el Mesías es el Cristo Jesús. En hebreo es Josué, que es Salvador. El Señor, ahí está. El Señor, el Kyrios. O sea, ese es el nombre que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Ahí vemos una verdad fundamental, mis hermanos, que Cristo se hizo hombre y la naturaleza, ¿no?, de su deidad. Si no, dice el verso 7 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Se despojó de lo que le dije. ¿De qué se despojó? ¿No? De su deidad no. ¿De qué se despojó? De sus privilegios, de su gloria. Él era adorado con los ángeles allá, de todo eso. Dice que siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, se despojó de todo y vino a la tierra. Y Él oró de esa manera. Miren, vamos a leerlo para que pueda comprender esto lo que le estoy diciendo. Y anote sus citas bíblicas, porque así sigue la continuidad de la serie, ¿sí? Juan 17, 24 dice... Para aquellos que me has dado, miren, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, dice. Que me has dado, porque me has amado ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado estén en ellos y yo en ellos. Entonces se despojó ¿de qué? De su autoridad, ¿no? Él mismo desde esa cruz podía llamar a millones de legiones de ángeles y eso se terminaba así.
De eso se despojó. Con amor eterno te amó. No se bajó de esa cruz por amor a vos, por amor a mí. Permaneció fiel, como dice Isaías, no abrió su boca. Le pegaban, se callaba y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y eso para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Ese es el amor sacrificial de nuestro Señor. Ahora, ¿qué podemos nosotros con tanta profundidad estos versículos aplicar a nuestras vidas? Bueno, ya dijimos, el no ser egoísta, el no ser vanidoso, soberbio, sino considerar, ahí está el ejemplo, como Cristo consideró. ¿Sí? Se despojó de sus privilegios, se despojó. ¿Y vino a qué? A servirte y a servirme. A eso vino. Dispuesto a sufrir, dispuesto a pagar un precio. ¿Sí? Esa es la manera correcta, dice Pablo, que tienen que sentir eso, ese mismo sentir, ese mismo pensar. Tiene que estar en ustedes. Les está escribiendo a los filipenses y nos dice a nosotros, hermanos de la Ferrer, este miércoles, haya en ustedes y en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y verso 8 y al 11 vamos a leer. Y dice, y estando en la condición de hombre, dijimos 100% hombre, 100% Dios. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora nosotros lo estamos haciendo. Ahora nosotros estamos adorando a nuestro Señor, lo estamos sirviendo a nuestro Señor. Pero hay personas que rechazan. Pero esas personas que rechazan, esas personas que realmente no han nacido de nuevo o no han tenido un encuentro con Cristo, esas personas que por ahí son agnósticas, son ateos, budistas, dice la Biblia que toda lengua y toda rodilla confesará, se arrodillará y va a reconocer que Cristo es el Señor. O sea, toda lengua lo va a confesar, toda lengua de todo pueblo y de toda nación va a confesar que Jesucristo es el Señor. Sí, nosotros hemos aceptado ahora. Hoy es el tiempo de gracia y de salvación. Pero un día dice que toda lengua lo va a confesar. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a confesar que Jesús es el Señor de todo. ¿Sí? Musulmanes, judíos, hindúes y póngales todos los que confesarán que Jesús es el Señor. Por eso es importante que si no tenés una relación con Jesucristo, este es el momento para que la tengas y lo confieses con tu boca. La misma Biblia dice que aquel que cree en su corazón y confiesa que con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. ¿Sí? Por eso es ahora. ¿Sí? Y si no es ahora, va a ser más adelante. ¿Sí? Esa es la confesión más importante, esa convicción que tenemos, la decisión más importante de aceptar a Cristo. Hemos recibido salvación, lo hemos hecho de una manera voluntaria. Usted está acá voluntariamente, ¿no? Porque aceptó a Jesús. Hemos aceptado a Jesús de una manera voluntaria. Nadie nos impuso nada. Lo hemos aceptado, ese regalo de salvación. Y le hemos dicho a Jesús, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Y eso es lo que nos da gozo por la eternidad. Muchas personas, no sé si cuando les predican, las personas le dicen, no, yo todavía para eso no estoy listo, eso de recibir a Jesús y de ir a la iglesia, no estoy listo. Bueno, en algún momento vas a estar listo. Y ahí la misma Biblia lo afirma. Lo exaltó hasta lo sumo, lo ascendió, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí?
para que veamos lo que es el nombre que recibió, que es el Señor de todo, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Jesucristo es el Señor, el Kyrios. Eso lo profetiza David en el Salmo 110, verso 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De hecho, cuando hay una disputa entre quién es el Cristo, hace una pregunta a Jesús. Dice, y estando junto con los fariseos, dice, Jesús les preguntó, ¿quién piensan ustedes que es el Cristo? ¿De quién es hijo? Le hace la pregunta. Y le dijeron, de David. ¿Cómo de David? Él le dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie, miren, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Qué sabio nuestro Señor, ¿no? Ahí vemos, mis hermanos. Por eso, Él es el Señor de todo, ¿sí? Y el verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y acá este verso ha hecho mucho daño a muchas personas, lo han malinterpretado, de que hay que cuidar la salvación haciendo cosas, haciendo obras. Se ha malinterpretado por no entender el contexto de lo que viene escribiendo el apóstol Pablo. Y ese no es el contexto de que la salvación hay que cuidarla porque la voy a perder, ¿no? Fíjense que está hablando, si vamos al versículo, esto es un versículo controversial también, ¿no? ¿Y cuántos lo han malinterpretado? Debo ocuparme de mi salvación haciendo buenas obras. Y el contexto inmediato nos enseña otra cosa. Podemos interpretar las Escrituras. Y si nosotros malinterpretamos, ¿qué se vuelve eso? Un pretexto. Se me fue el nombre de la Reforma, Martín Lutero. Martín Lutero se iba a confesar una y otra vez, este monje, ¿no?, que estaba ahí, agustiniano, ¿no?, monje agustiniano, era Lutero, y iba y preguntaba, y hasta que no podía entender, iba y se confesaba, pensando que la salvación era por algo que uno puede hacer, o sea, hasta que entendió, en Romanos empezó a ver, por la fe, el justo vivirá. Entonces ahí entendió, mis hermanos, que la salvación no es por algo que yo pueda hacer. La salvación no es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Nosotros andamos ya en esas obras que Dios ha preparado en antemano. Somos salvos para andar en buenas obras. Somos salvos por eso. Pero acá se vuelve un pretexto si se malinterpreta el texto y no se entiende el contexto de lo que esta carta, de lo que Pablo viene escribiendo. ¿Sí? Verso 13. Y acá está, para poder interpretar correctamente, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Muchos lo malinterpretan, ¿sí? Como les decía, obras y obras, ¿no? Dice, pero ahí entendemos que por la fe el justo vive. Cuando creemos en el sacrificio de Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo, mis hermanos, somos perdonados, limpiados, justificados. Es decir, que cuando vos crees, fíjense lo que tenía que hacer Lutero, ir a confesarse, pero cuando vos crees en Cristo, todos tus pecados le son imputados a Él. Todos tus pecados son imputados en esa justicia, que toda la ira que tendría que caer en mí y en vos cayó en el Hijo, porque Él dijo, no se haga mi voluntad, sino sea tu voluntad, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Toda la ira de Dios cayó sobre el Hijo. Esa ira tenía que caer en mí y en vos, pero cayó en el Hijo. Por eso hay una canción que dice,
glorioso intercambio, ¿no? Cuán glorioso intercambio hizo el Señor. Porque esa ira teníamos, pero cayó todo en Él. Se interpuso. Ese es el regalo de la salvación, que es gratuito, pero sí tuvo un precio de sangre. Dio hasta su último gota de sangre para perdonarnos y limpiarnos. Sí tuvo un precio, pero esa sangre te hace acepto ante el Padre. Porque Dios Padre ve al Hijo en esa cruz y te ve a vos ahí, a través de Cristo. No a través de tus propias obras, no a través de tus propias justicia, porque tus justicias son como un trapo sucio. Tus obras son, y mis obras son un trapo sucio, pero la justicia de Dios, ¿no? Eso es lo que ve, lo que el Hijo hizo, es preciado. ¿Sí? Y cuando creemos en el Evangelio, tenemos salvación, tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios, tenemos esas puertas abiertas. Pero dice, ocupado en nuestra salvación. ¿Qué está diciendo? Esa palabra, una palabra griega media rara, katergasomai, así es esa palabra, que tiene que ver con procurar, o sea, esa palabra, ¿no? Cuando dice ocupados tiene que ver con procurar, llevar a cabo algo, una obra, ¿no? Sí, especialmente tiene que ver con producir. ¿Sí? Un ejemplo, un músico para ejecutar este instrumento necesita de las notas, ¿no? De los acordes, para que esa armonía y esas notas salgan en armonía y salga lo que es la música. Lo que está diciendo Pablo dice, ocúpense. Por eso el músico se tiene que preparar, se tiene que ocupar, ¿no? Y ver esas notas. En ese sentido está hablando. Ocúpense de su salvación, ¿no? Por eso el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que trabaja en nosotros? El Espíritu Santo. Es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. El Paracleto produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Y llega al verso 14 y 15, dice, haced todo otra vez. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este versículo, mis hermanos, que dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Yo le diría que por ahí imprímalo y póngalo ahí en la heladera de su casa. Haga todo sin murmuración y sin contienda. Ahí en la heladera, póngalo. Y acá bien grande vamos a hacer un cartel también, así lo ponemos ahí contra. Pero hágalo, ¿no? Téngalo bien presente. ¿Qué es murmurar? Este pastor ya no terminaba. Y empiezan, ¿no? Las querellas, las murmuraciones. ¿Qué pasó? Cayeron muertos en el desierto porque era un pueblo quejoso, murmurador. ¿Qué pasó con Ana? ¿No? Ana, ¿no? La hermana de Moisés. Miriam y Aarón. ¿Qué hicieron? Murmuraron, ¿no? Sin murmuraciones y contienda. Entonces acá lo que está diciendo Pablo que mi conducta y tu conducta es importante. Porque está hablando de que sean, si hay oscuridad, resplandezcan, sean diferentes. Usted sabe, cuando sale, lo que alumbra la oscuridad en el campo son las estrellas, ¿no? Y la luna que se ve bien de cerca, ¿no? Y dices como luminares. Esa palabra luminares aparece en el Génesis, cuando habla de las lumbreras, ¿no? Cuando Dios hizo las lumbreras. Entonces está diciendo que mi conducta y tu conducta debe iluminar en medio de la oscuridad, en medio de una generación, dice, que es maligna y perversa. Ustedes deben alumbrar, deben ser diferentes, deben tener una conducta que se diferencie de los demás. Tienen que brillar, tienen que ver, como dice, como cuando oraba, que vuestras buenas obras alaben, ¿no?
al Padre que está en los cielos. Entonces te tienen que ver, de la manera que vivís, de cómo te conducís, de lo que vos expresás el amor de Dios, tienen que verlo, tiene que brillar, tienen que ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Entonces acá está hablando de nuestra conducta, de cómo nos conducimos, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos comunicamos. Sí, que importa cómo nos comunicamos, cómo nos dirigimos hacia las personas. Permiso, por favor, marca una diferencia, hermano. ¿Cómo estás? Buen día. Marca una diferencia. ¿Cómo estás? Marca una diferencia. Como cristianos, la Biblia dice que nuestra conducta debe ser diferente. Y sí marca una diferencia cómo hablamos, cómo nos comportamos y cómo nos dirigimos, cómo comunicamos. Sí es importante. ¿A usted le gustaría tener una persona que se esté quejando todo el tiempo al lado? Que esté amargado, así, rezongón todo el tiempo ahí. Siempre, como dice el dicho, ¿no? Siempre el dicho como es, siempre una para... Siempre una, ¿no? Siempre quejándose. Ya no estoy de acuerdo en esto. Siempre, ya no estoy de acuerdo. Hermano, nunca está de acuerdo en nada usted. Sí. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Porque hay una raíz de amargura, no sanada en el corazón. Orgullo, odio, soberbia, todo eso hay. Entonces está quejándose todo el tiempo. Todo el tiempo tiene, la queja avanza, ¿no? Y eso te lleva a vivir amargado, triste, frustrado. Te lleva, ¿sabes lo que te lleva al vivir así quejándonos? Te lleva a apagarte. Y la Biblia nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que estemos en el fuego del Espíritu, pero eso te lleva a apagar el Espíritu, hermano. Quejándote. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Acá hay una aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la actitud. Esto va para mí también. A mí me cuesta mucho tener que lavar los platos, pero tuve que cambiar la actitud de cómo tengo que hacer cuando voy a lavar los platos. Las tuve que cambiar, porque agarraba el plato y le pasaba la esponja así. Pero tuve que cambiar esa actitud. ¿Saben? Porque cuando yo trabajaba en la gastronomía me traían los platos así y me acostumbré a lavar los platos así. Y cuando me toca en casa, ¡ay! No, está bien esa actitud. Y tuve que cambiar esa actitud y pregúntenle a mi esposa, ahí está. Tuve que cambiar esa actitud. Y sí hay cosas que tengo que seguir trabajando, sí hay cosas todavía que tengo que seguir puliendo y el Señor va a seguir trabajando. Porque el que empezó la buena obra va a seguir perfeccionando. Entonces está diciendo, sean diferentes, brillen en la oscuridad, en la noche alumbren, como esas estrellas están alumbrando ahora cuando salen y vean el cielo, así esas estrellas alumbran el cielo. Bueno, que sus vidas alumbre en medio de esa generación maligna y perversa. Sean diferentes. Lleven mensaje, donde están llevando un mensaje de, acá no, viste cuando esos mensajes que ya lleven un mensaje de esperanza. Dios siempre tiene la última palabra, ¿no? Siempre una palabra de fe, de ánimo a las personas que por ahí le dijeron, mirá, cuántos casos escuchamos, ¿no? Te quedan, no sé, un mes de vida y ya la persona Dios tiene la última palabra. Dios puede sanarte. Dios puede salvarte. El propósito de Dios siempre es salvar. Pero decir siempre Dios tiene la última palabra ante todo, eso es esperanza, es llevar esperanza. ¿Sí? Y dice, así ya nos vamos al final, verso 16 al 18. Ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo. Y no solamente me gozo, me regocijo con todos vosotros.
Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Así como yo me gozo, dice Pablo, ustedes también regocíjense. Pablo estaba, mis hermanos, en la prisión y no sabía qué iba a hacer de su vida, si iba allá, pero él está teniendo una visión. Dice, si yo tengo que ir como una libación. Está derramando, dice, su vida en libación. Esto era un acto de lo que se hacía en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento está usando una palabra de lo que se hacía, una libación, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ya cuando le dice a Timoteo, ya estoy por ser, ¿qué? Sacrificado. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, por lo demás lo que me está esperando es la corona, dice. Entonces la libación en el Antiguo Testamento aparece, se vertía el vino sobre el sacrificio que estaba sobre el altar quemado y era un acto, ¿saben lo que era? Un acto de adoración. Eso era un acto de adoración. Él está diciendo, yo entrego mi vida en adoración. Doy mi vida en adoración. Pero aún así, dando mi vida en adoración, yo me gozo por ustedes. Y quiero que ustedes también se gocen, dice. Ahora para ir cerrando. ¿Estás gozoso? Vuelvo a preguntarte. ¿Estás gozoso? ¿Jesús es tu Señor? Pablo dice, mi vida, yo la pongo en libación, en adoración. Tu vida y mi vida, ¿están siendo una adoración? No a tu manera, sino a la manera que Dios pide ser adorado. Yo le compartí a los del Ministerio de la Alabanza ayer, el que sacrifica alabanza me honrará. Tu vida está siendo una vida de adoración, pero como Dios la pide. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sin defectos, o sea. Y Malaquías o Miqueas dice, no me traigan el defectuoso. Porque y una versión que me compartía mi esposa dice, yo acá, dice, ustedes me ofrecen sacrificio, y eso a mí no. ¿Saben? Mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder adorar a Dios con nuestras vidas. Él no necesita de nosotros. Él tiene todos los arcángeles, todo que va a necesitar de nosotros. ¿Qué es el hombre para que tenga memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visite? No necesita ni de mí ni de vos. Pero tenemos el privilegio de que nuestras vidas sean entregadas y rendidas en adoración. Nos da ese privilegio, Dios nos da ese privilegio. Ahora yo te pregunto, ¿tu vida es una verdadera adoración? Como dice Pablo, una libación. Porque a veces estamos como esa samaritana, adorando lo que no conocemos, cantando lo que no sabemos. Tu vida está entregada como una libación. Y vamos a seguir el miércoles que viene terminándolo. No, ya el año que viene, si Dios permite. Pero reflexionemos esto, hermanos. Y ante la palabra de Dios que hemos sido expuestos, si te estás apagando, si hay cosas que ahí te están ahí encarcelando, si hay cosas que te están encarcelando, que puede ser amargura, ira, enojo, te estás teniendo ahí esas cárceles, podés ser libre, hermano. Dios rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Podés disfrutar del gozo de tu salvación. Gozaos y regocijaos, dijo el apóstol Pablo. Y Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, tu gozo es mi fortaleza, Señor. Es tu gozo, Señor. Tú eres el que cambia mi lamento en baile, Señor. Eres tú quien peleas por mí, Señor. Y yo quiero rendir mi vida, así como dice Pablo, un sacrificio vivo, Señor, un sacrificio de una verdadera adoración.
no solamente de labios, sino como dice tu palabra, Padre, yo quiero derramar mi corazón delante de ti, como dice Hebreos, frutos de labios que confiesen su nombre, en el nombre de Jesús. Y si esa es la actitud con la que venís al Señor, no con orgullo, no con soberbia, despojate de eso en el nombre de Jesús, porque te constituís enemigo de Dios. Pero si en humildad te humillás, la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero si podés venir en adoración y en rendición delante de la presencia de Dios, sin importar quién está a tu costado, atrás y adelante, hacelo en un acto de adoración de tu corazón derramado delante de la presencia de Dios. Si es así, yo te invito a que lo expreses, a que lo hagas no como yo te lo indique, sino con tus manos, arrodillado, como lo quieras hacer, pero habla con tu Señor y decirle, Señor, expreso mi vida. Quiero ser, Señor, una libación, mi vida sea un acto de adoración en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Este es el momento para ser renovado. Este es el momento para entregar cargas. Este es el momento para despojarnos. La Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado y vestido de un nuevo hombre según Dios a imagen de su santidad. Señor, ponete en pie en